Por ahí te encargué una tarea, me encargué una tarea que tenía que ver con buscar el glosario de los... am, Listo, maestro, es que se me fue el internet. ok, te decía, pues por ahí dejamos una tarea que era la del averiguar el significado y los ejemplos de, em, de unas etiquetas HTML. Los, ¿Pudiste consultarlas? Sí, nada más que tenía la duda si lo teníamos que hacer en un documento de Atom o hacerlo en Word. Como no les especifiqué, no hay problema en cualquiera de las dos. Ah, ok, porque yo medio me esforcé y lo hice en Atom y se lo mandé ese documento, el HTML. Ok, entonces podemos continuar con el curso y ya sabremos de qué estamos hablando con las etiquetas, ¿verdad? Sí, maestro, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a continuar. A ver, estuvimos hablando, la vez pasada hicimos un ejemplo del figure del block quote. Ok, ok. Michelle, ¿dónde andabas? Hola, profe. ¿En qué enlace andaban? No, ninguna. Ah, ok, te acabas de conectar entonces. Sí, profe. Bueno, hace rato me conecté cuando estaba, creo que era la maestra Sonia, ¿no? Sí, sí, porque estaba, es que yo le decía que los estaba esperando desde las 8, pero resultó ser error mío porque estaba conectado a la clase del 2020, no la de 2021. Profe, profe, ¿Cómo les fue a ustedes con la tarea? profe. Mándame. Es que tengo una duda. Por ejemplo, como hoy, tenemos su clase de 8 a 10, en línea. Y después, eh, tenemos, de 8 a 12 en presencial con Sonia. Entonces, ahí cómo sería. ¿De 8 a 12? ¿Sí? De 8 a 12. Alguno de aquí. No, tenemos clase con usted de 8 a 10 y de 10 a 12 con la maestra Sonia en presencial. Ok. Entonces, ¿sí van a venir en presencial ustedes? ¿Sí les dijo que presencial?
Sí, ellos sí, no, mixta. Y los lunes son con ellas. Ok. Es que la pregunta que me hacía Kevin al inicio era que si íbamos a regresar presencial conmigo también. Entonces yo le comentaba que pues lo que habíamos platicado la vez pasada es que ustedes habían elegido continuar a distancia por el tipo de materia, pero que yo ya no sabía si algo les había comentado, algo diferente a la maestra Sonia. Sí, no, es que se puso de acuerdo después de usted, que fue el fin de semana, eso, con la maestra Sonia, y pues no sabíamos. Ok. Pues de hecho, maestro, yo también voy a regresar a presencial, pero a partir de las 12, de 12 a 2, a una clase nada más. Y entonces, ¿qué prefieren? ¿Que lo tengamos en línea o presencial? A mí se me hace mejor en línea, no sé en los demás. Es que, bueno, sí, pero es que también por lo mismo no está esta muchacha Azucena ni el otro compañero, porque, porque toma la de Sonia. También a mí se me hace mejor en presencia, digo, en línea, pero pues tenemos ese detalle con la materia de con la maestra Sonia. Pues también sería más que nada hablar con ella, ¿no? A ver, déjenme decirle a ver si se puede conectar un segundo, ¿eh? Ya le mandé mensaje a ver qué me dice, ¿no?
No me contesta. Yo creo que debe estar en clase también. Am, pero lo platico para que lo aclare con ustedes. Porque una sí se me hace raro que les diga que tienen presencial de 8 a 12. Eh, No, de A 10 lo a que yo, 12. ajá, lo que yo entendí es de 10 a 12, maestro, pero lo que quieran como que mis compañeros, no sé si ajá. podemos llegar a un acuerdo con usted, que nos deje salir, no sé, una media hora antes para que ellos se puedan trasladar con la maestra Sonia a la clase presencial. Ah, ok. Y pues, o sea, ponernos de acuerdo todo el grupo y estar, pues puntual a las 8 en la clase para, pues, que nos dé la chance esa. Iba a ser un show esto. Sí, porque yo también, por Este, ejemplo, a las 12 que tengo presencial, tengo clase de 10 a 12 y ocupo hablar con el maestro para que me deje ir también una media hora antes. está bien, por mí no hay bronca. Nomás acuérdenme. Ya está, profe. Nomás sería los lunes, ¿verdad? Eh, pues en mi caso de mis compañeros no sé. Sí, Sí, nomás. con nosotros nomás los lunes. El jueves no tendríamos ese problema. No tienen clase presencial con ningún maestro. A las No, No. con 10. ninguno. Ok, pues así le hacemos. Entonces, a ver, chequen en su Classroom, por favor. Más déjenme asegurarme que estoy en el lugar correcto. Ok. En recursos, les estoy subiendo un material que es el texto con el que vamos a trabajar el día de hoy. A ver. En recursos. Listo, ya lo deben de poder descargar. ¿Vamos bien? ¿Ya lo descargaron? Apenas me apareció a mí, maestro, que lo descargo. Ok. También ahí deben de estar viendo ya mi átomo, ¿es correcto? Sí, maestro. Ok. Vamos a abrir un nuevo documento en HTML y vamos a copiar todo este texto. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo.
Profe, Mándame. ¿cómo abrir un documento y después? ¿Cómo abrir un nuevo documento? Tal cual te vas a ir a File o Archivo, New File, y te va a aparecer te va a abrir un documento sin título. Acuérdate que lo que hay que fijarte es en la parte inferior, donde aparece LF, UTF-8, Plain Text, Main. Y ahí donde dice Plain Text, tienes que cambiarle a HTML para que te reconozca el código de HTML. Ok, gracias. Ok, una vez que ya tenemos copiado nuestro texto, vamos a empezar a trabajar agregando lo que es el doctype. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál debe de ser, mejor dicho? ¿Recuerdan cómo es la sintaxis? Lo voy a borrar todas las características. Además se le voy a dejar ese. Pues aquí lo tengo. Voy a quitar todo esto y lo voy a mandar al body. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar los diferentes etiquetas que aprendimos la vez pasada, que tienen que ver con utilizar lo que son las listas, utilizar las secciones semánticas, utilizar la división de los párrafos, las secciones, las listas de definición. Básicamente eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces es convertir todo este texto en una página informativa, muy fea, pero informativa, de este restaurante que se llama The Black Goose Bistro. Lo primero que vamos a hacer entonces es ponerle el H1,
nuestro encabezado de nivel 1, que ya lo teníamos aquí, pero lo borré. Y empezar a definir estos textos de aquí, Home, Menu, News, Contact, se van a convertir pues en nuestro menú. Pero la manera en como HTML trata actualmente lo que son los menús es a través de aplicarle estilo eh, a, a las listas, a una lista. Entonces estos elementos vamos a convertirlos primeramente en una lista. Vamos a señalar de dónde a dónde llega la lista, que es que incluya estos elementos, y decirle cuáles son dichos elementos. Pero yo tengo una duda. Ajá. Lo que pasa es que en el glosario yo lo había hecho pues, en Atom Ajá. y le quise poner colores y esas cosas, ¿verdad? Ajá. Pero me da de cuenta que cuando hice los estilos para los títulos de H1, H2 y eso, pues yo a lo que me acuerdo que usted cuando ponía el color y ponía el número, medio se Ajá. le aparecía. Y quería ver si descargó un paquete o algo, porque pues yo escribo el número y nomás no. Para que te muestre el colorcito. Ajá. Sí, sí tengo diferentes paquetes, pero no estoy seguro cuál de todos es. Ok. Se me hace que es este que se llama Atom Beautify. Lo voy a escribir aquí. Atom. Ok, maestro. Creo que sí es ese. Ok, entonces les decía, como actualmente trata lo que es el HTML5, como definir lo que son los menús, las barras de menú, las barras de navegación, es a través de aplicarle estilo a una lista de HTML. Pero recordemos que existe la etiqueta semántica llamada nav o navegación. Entonces, ya que tengo definida mi lista y cuáles son mis elementos, voy a convertir estos elementos en una navegación, un bloque de navegación. Voy a esto para que sea más fácil de comprender. Y pues ya tengo que voy a crear mi menú, y dentro de mi menú pues tengo una lista, y dentro de esta lista tengo estos ítems. Ya con eso yo ya le estoy diciendo al HTML que estos elementos corresponden a un menú de navegación. Si ustedes lo ven y lo ejecutan en su live server, lo único que van a ver es una lista con viñetas, porque no tiene ningún estilo aplicado. Entonces, no, digamos que no va a haber gran diferencia entre si ponen el nav o ponen nada más la lista. Donde radica la diferencia es al momento de que ustedes le apliquen estilo a esto, al nav, ¿no? Ahorita como puro código HTML no van a ver la diferencia. Lo siguiente que voy a hacer es separar por secciones lo que es pues mi página. Recordemos que les había comentado cuando estábamos dando la explicación
que existía la etiqueta, el article, y, y que un artículo pudiera tener lo que eran secciones. ¿Recuerdan esa parte? Sí. Ok. Entonces voy a empezar a separar lo que son los artículos. Ustedes van a leer ven el texto y dicen, bueno, ¿de dónde a dónde es un artículo y de dónde a dónde es otra cosa? Si se fijan, ahí nos aparece aquí un título, nos aparece una fecha y ya nos aparece lo que son diferentes elementos. Luego vuelve a aparecer un tipo subtítulo, otra fecha y otros elementos. Y luego ya viene lo que es la dirección y el copyright. Esto es lo que nos va a dar a nosotros pauta para decir de dónde a dónde llega una sección o de dónde a dónde llega un artículo. Primeramente vamos a separar lo que son las partes del artículo. Tenemos que ya identificado entonces que de aquí del Summary Menu Items hasta Low and Slow sería mi primera sección de artículo. Y del, antes de la dirección, pues termina lo que es mi artículo. ¿Por qué antes de la dirección? Porque normalmente en una página web, esto de la dirección y el copyright corresponde al pie de página de una página web. Entonces, voy a aprovechar y lo voy a poner de una vez. Voy a identificar que esto corresponde al pie de página de mi página web. Footer. Voy a ver, cambiarle la... Todo esto lo voy a meter dentro. Hasta ahí ya tengo, digamos, definido lo que es las secciones principales, ¿no? De dónde a dónde hay un artículo y de dónde a dónde está el el pie de página. Nuevamente, si ustedes lo cargan, aparentemente no hay cambio en el texto, en cómo se ve la página web, porque le faltan los estilos. Pero a nivel de estructura, si ustedes le dan ver código fuente, ya comienza a tener una estructura más clara y más semántica esta página web. Cada artículo debe de tener un encabezado y pues debe de tener lo que son sus párrafos y sus secciones. Lo que voy a hacer ahora, inmediatamente después de haber identificado dónde comienza el artículo, es indicarle en dónde está el encabezado de dicho artículo. Entonces, vamos a comenzar aquí, header. Y de header corresponde
que se llama Summer Menu Items. Le voy a poner, lo voy a identificar como título de segundo nivel. Y esto de aquí, la fecha, pues corresponde a un párrafo que va a iniciar aquí donde está el tiempo. Lo voy a terminar donde está el tiempo y aquí voy a agregar otro párrafo. Es que no me gusta cómo se ve. Y lo voy a terminar pues donde está el punto. Ok, hasta ahí. ¿Qué me faltaría? Estamos viendo que hay una fecha y HTML tiene una manera de identificar o de tratar lo que son las fechas. Vamos a indicarle que esto lo tiene que tratar como una fecha. Formato 2017, 2000, junio 18. Ok. Y le indicamos que todo esto es una fecha. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, no. Sí. Ok. ¿No hay ninguna duda de las etiquetas que estoy utilizando? No. Ok. Cada artículo tiene secciones, además del encabezado. Tiene secciones, entonces tengo que indicarle dónde empieza y dónde termina nuestra sección. Mi primera, mi sección de appetizers va a ser la primera sección. Main courses sería otra sección que tendríamos o que hemos identificado. Entonces, vamos a indicarle que esto es una sección. Section, appetizers. Y le vamos a poner un identificador que se va a llamar appetizers. Al título le vamos a poner un título de nivel 3. Y lo que tenemos aquí lo podemos tratar como pues estamos hablando de definiciones, estamos hablando de una descripción de algún elemento, pero lo podemos tratar como una lista de definición. Ok, pero antes no he cerrado la sección. Section. Vaya a ser. Black Resources. Va a ser voy a indicarle que voy a crear la lista de definición. Y mi lista de definición va a ser hasta antes de la sección. El término a definir, Black Process. Y la descripción
de dicho término. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ok, este es otro término. Southwestern es otro término. Lo vamos a definir como tal. Y le vamos a agregar su descripción. Ok, ya tenemos lista nuestra primera sección. Si le damos guardar y vemos los resultados, empieza a haber un poquito de diferencia, al menos en los tamaños de los títulos, y ya me agrega la lista de definición como de Black Bean Purses y Southwestern Napoleon's with Lump Crab. Voy a agregar unos elementos. Le voy a indicar que, por ejemplo, cuando estemos hablando de precio, utilice un estilo diferente. No sé, a lo mejor que lo muestre de un color o en negritas o algo. Se lo voy a dejar indicado yo a mi HTML. Y quiero también que cuando hable acerca de un una nueva agregación en el menú, por ejemplo, esté señalado o el cliente lo puede identificar fácilmente que eso es la leyenda de que es un nuevo menú. Entonces quiero que aparezca en negritas todo esto de la sección, de nueva sección, de nuevo elemento. ¿Cómo hago esto? Primero, ¿cómo agrego un estilo único a a una línea? ¿Cuál etiqueta creen ustedes que puedan utilizar o deberían de utilizar? para ponerlo en negrita. Para ponerle un código, agregarle una clase de un código de estilo único a ese elemento de línea. Dentro de las etiquetas que yo les encargué que averiguaran, estaba BDI. la etiqueta span. Ah, ok. ¿Qué hace esa etiqueta? Bueno, yo encontré que definí un ejemplo de salida de un programa. ¿Que definía qué? Definí el ejemplo de salida de un programa. Ejemplo de salida de un programa. Ejemplo de salida de un programa.
¿Alguien más encontró otra cosa? Muchachos. Bueno, para darles mejor, un norte de lo que hace, cuando estábamos viendo, que estábamos platicando de los tipos de listas, de los tipos de etiquetas. Ajá. Maestro, es que lo confundí con otro. Lo confundí con el SAMP, pero con MP. Pero no, el SAMP dice que es un conector en línea, sirve para aplicar el estilo de texto o agrupar elementos en línea. Ok. Sí, ese sí es la definición. Me permite tener entonces, agregarles estilos a una parte, a una frase, a una palabra, a un elemento que se encuentra en línea. ¿Qué se refiere a en línea? Tenemos lo que son párrafos, ¿no? Puedo yo aplicarle estilos a un bloque. Un elemento de bloque sería, por ejemplo, una sección, un artículo, un párrafo. Cuando hablamos de etiquetas en línea, hablamos de etiquetas que se encuentran literalmente para cada línea. ¿Cómo para cada línea? La 182, la 183, la 184. Elementos de en línea, es decir, que se encuentran en una línea específica. Es decir, si yo quiero hacer negritas, alguna frase, esto es un elemento de en línea. Si yo quiero hacer que esto de aquí, la palabra color, tenga un color en específico, no puedo utilizar no existe pues una etiqueta que se llame color. Existe un atributo que se llama color. Y este atributo es a través de los estilos. Pero si yo necesito aplicarle un estilo nada más a esta palabra, necesito indicarle que ese es un elemento de línea. Y la manera de hacerlo es a través del span, de la etiqueta span. Para eso tengo que indicarle que esa etiqueta, que ese elemento de línea, va a ser tratado como una clase. Cuando hablo de clases, hablo algo muy parecido a lo que ustedes veían en programación orientada a objetos. Lo que maneja las hojas de estilo, todas las etiquetas, los atributos que están definidos en una etiqueta son tratados como clases. Para la clase body, tiene elementos, tiene atributos. Estas son clases ya definidas, porque ya tienen nombres de etiquetas definidas.
Otra etiqueta pudiera ser nav, otra clase, digo, puede ser nav, otra clase va a ser los párrafos, otra clase va a ser las imágenes, y cada una de las etiquetas que hemos visto en HTML las trata como una clase. Y obviamente estas clases pues tienen atributos. Pero podemos definir nuestras propias clases, igual que en programación, ¿no? Crear nuestras propias clases. Y para eso necesitamos indicarle dentro del código HTML que vamos a hacer una nueva clase y el nombre de la clase. Entonces yo puedo tener la clase color. Y dentro de color puedo agregarle ya los diferentes atributos de HTML, ¿no? Que está manejando. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende eso? Sí se entiende, maestro. Bien. Entonces, regresando con nuestro menú, quiero que el precio me lo muestre de una manera diferente. Quiero que cuando yo defina mis estilos, lo trate diferente. Voy a agregarle entonces una clase. Primero le indico que es un elemento de línea y que esa clase se va a llamar precio. Y nada más los precios van a ser lo que yo identifique como precio, va a ser lo que va a cambiar. Quiero que a este elemento, este nuevo ítem, también lo trate diferente, como que resalte de alguna manera, ¿no? Entonces este nuevo ítem también debe de tener una clase asociada. A ver si identifican qué es esto, ¿eh? A ver, díganme qué fue lo que hice o qué significa esto que acabo de agregar. Primeramente, ¿qué significa que al DT yo le haya puesto class new item? Pues se le puede decir que añadió un nuevo atributo, ¿no? No, bueno, al DT le agregué el atributo clase, Ajá. pero si yo estoy agregando el atributo clase, quiere decir que en mi hoja de estilo voy a tener una clase llamada new item que va a hacer algo, Ok. que va a tener un estilo, va a tener, lo voy a afectar con otros atributos. Ah, ok. ¿Qué significa este código de aquí? El que empieza con ampersand, la almohadilla, 8212. De eso sí no estoy seguro si sea un color o algún estilo. Ok. Dentro del HTML hay algo que se llama HTML Entities.
Estos códigos son sustituciones que hace el navegador por un carácter especial. Por ejemplo, si yo quisiera agregar, no sé, digamos, escribir una ecuación, 3 es menor que 4. Este carácter especial, el menor que, tiene diferentes tratamientos, tiene un valor como nombre de la entidad en ASCII, tiene un número decimal asociado y tiene un valor hexadecimal también. La manera en como yo le digo al HTML que lo que voy a utilizar es un carácter especial es anteponiendo la letra del ampersand. Eso quiere decir que lo que esté junto a esta letra, a este ampersand, lo va a buscar o lo va a tratar como un carácter especial. Entonces, quiero que prueben los siguientes, que los escriban ahí en su código y me digan qué es lo que hace. Prueben esos. Profe, Así, Mándame. tal cual lo ponemos. Sí. Si quieren, porque se los va a agrupar, pónganle un salto de línea para que los puedan identificar. ¿Ya checaron qué es lo que hace? ¿me deja ver la estructura del menú, por favor? Del menú. Listo, gracias. Ya son como los caracteres especiales, ¿no? Así es. Les voy a compartir
Déjenme cambiar de compartir la pantalla. Ok, ahí tendrían que estar viendo una tabla. ¿Es correcto? Sí. Esta página, que se llama The Web Standards Project, aquí pueden encontrar la tabla para diferentes caracteres. Ay, 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 ay. Ay. Para diferentes caracteres, donde van a poder ver, pues ahora sí que el total. Voy a buscarlo, ¿dónde estaba? Create Mobile, Community, SharePass. Ay. Reference Materials, aquí está. Por ejemplo, los caracteres en formato ISO, que son los que normalmente utilizamos, que son estos que están copiando ustedes. ¿Cuál es el nombre? Si utilizaron el nombre de la entidad, del carácter especial, si lo utilizaran de manera numérica, que es como aparece el que yo escribí en el código. Si quisieran poner el símbolo de marca registrada, si quisieran poner el copy, si quisieran poner un espacio en blanco. Este espacio en blanco sí es utilizado cuando, por ejemplo, están haciendo con PHP, código del lado del servidor, que necesitan escribir, digamos, el nombre de un archivo o leer el nombre de un archivo y tiene espacios, o necesitan que se escriba con espacios, pues le agregan ese tipo de caracteres especiales, o que tienen, digamos, un algoritmo donde necesitan quitarle todos los espacios a un texto, tendrían que utilizar también estos caracteres especiales para hacer la búsqueda, para que los identifique. Tiene diferentes usos, principalmente cuando ustedes requieren hacer uso específico de un código de programación, de un carácter especial, que digamos, si no está en UTF-8 o si está en otra codificación de otro idioma, en un servidor, por ejemplo, ese carácter especial te da la seguridad que lo va a interpretar el navegador, no importa el charset que tenga, o el idioma o el lenguaje, ¿no? La codificación que tenga. Pero imagínense tener que escribir todas las palabras con estos códigos. Sería muy, muy tedioso y muy tardado. Esos son los ISO, pero también tenemos lo que son los símbolos matemáticos, en caso, por ejemplo, que tuvieran que hacer el manejo de ecuaciones, ¿no? Presentar ecuaciones en sus páginas web o algún otro carácter. Hay algunos elementos que sí tienen que tener cuidado, que no se imprimen, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí que aparecen como en blanco, tienen un código, tienen un significado. Sí, no es que esté en blanco, sí hay algo aquí, pero no se imprime a la vista. Simplemente lo identifica a nivel de código. Entonces, si se fijan ustedes, el que yo estoy utilizando
En el código Atom, en el del menú, es el 8212, que es este de aquí. Si yo le hubiera puesto M- en lugar de 8212, hubiera sucedido exactamente lo mismo. Me lo hubiera puesto igual, me lo hubiera mostrado igual. ¿Qué es lo que me muestra? Pues un guión largo, una barra larga. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ok. Entonces, en este pequeño código, pues ya hemos visto varias cosas. Hemos visto cómo darle estructura de artículo, cómo identificar en la sección de encabezado. Se me hace que no la cerré. Si no la cerré el encabezado, fíjense. Aquí está abierto y tendrá que cerrar aquí el encabezado. Al encabezado del artículo ya utilizamos lo que es la etiqueta de tiempo o de fecha. ¿Para qué me va a servir esta etiqueta de fecha? Cuando utilicen un buscador o cuando utilicen algún estándar para personas con capacidades especiales, eh, permite leer, identificar y catalogar los diferentes contenidos, ¿no? Entonces, si le dan un comando por voz y le dicen que te lea, que te busque esta fecha en particular, eh, él lo va a poder hacer, el algoritmo va a poder identificar esta fecha porque ya están indicándole de dónde a dónde es la fecha y cuál es la sección que tiene que leer o que tendría que identificar, ¿no? Para eso nos sirve también el ponerle el identificador a las secciones, a los párrafos, a los elementos, para que volverlo más semántico, volverlo más estándar y si en caso de necesitarlo, eh, poder generar algoritmos que puedan ser controlados por voz, digamos, ¿no? Entonces hemos visto el atributo de identificación, hemos visto es cómo añadirle un estilo de línea, hemos aplicado lo que son las listas de definición. Y ya lo que nos faltaría es eh, aplicarle a estilo a estas otras, al resto del texto. Ya son casi las 10, yo creo que ya se tienen que retirar. Desde hace rato. ¿Lo dejamos hasta aquí, lo continuamos o quieren que continúe con la definición? Lo voy haciendo y se lo subo el video para que lo continúen. ¿Qué prefieren? No, pues mejor el jueves, maestro, le seguimos a la par, ¿no? Como gusten. Para mí está mejor. Sí, mejor. Ok, entonces el jueves la continuamos. Ya está, profe. No olviden registrar su asistencia del día de hoy. Y nos vemos el jueves entonces. Ok, maestro, ya está, gracias.
Ustedes, muchachos. Bueno. Dale. Adiós.